Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por tu presencia en medio de nosotros, no importando, Señor, que no estamos congregados en la iglesia, sino cada uno de nuestros hermanos desde sus casas, desde sus lugares, Señor, se conectan para rendirte a ti el homenaje, rendirte a ti este culto, Señor, este reconocimiento, y lo hacemos a través de estas canciones de adoración, de alabanza, que exaltan tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad que todos los días se revela en nosotros. Gracias por mirarnos, Señor, con tanta misericordia y hacernos tus hijos. Te pedimos que recibas, Señor, la honra y la alabanza a través de estos cánticos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, el Cordero de Dios.
alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Amén. Toda la alabanza, todo el honor es para ti, porque eres bendito. De
eres nuestro todo. Eres nuestro aire, eres nuestro sol, eres nuestra vida, eres nuestro respirar. Gracias, Señor, que nuestros ojos hoy están abiertos ante la realidad y la realidad que tú demarcas. Gracias porque nuestros ojos hoy pueden ver que eres glorioso, que eres poderoso, y que estar a tu lado es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Gracias porque estás sentado en el trono y porque eres nuestro Padre.
levantamos nuestras manos delante de ti. Afirmando cada una de las palabras que hemos cantado. Eres poderoso en majestad, en reino, en potestad y en imperio. Eres poderoso, Señor. Eres glorioso. Y llegará un día, Señor, donde toda rodilla se postrará para confesar que Jesús es el Señor. Nosotros no queremos esperar a que llegue ese día para confesarlo. Lo hacemos desde ahora y nos deleitamos en esa confesión de fe. Nos gozamos, Señor, al levantar nuestras manos a ti y decirte que eres grande y que eres poderoso, digno de gloria y de honra. Que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos.
Aplaudimos tu majestad, aplaudimos tu señorío. Gloria, honra sea tu nombre. Señor, gracias porque ahora podemos escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que nuestros oídos, nuestra mente, Señor, esté atenta al mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, que lo aceptemos, que lo asimilemos y lo más importante, que lo pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Que no echemos en saco roto cada una de las palabras que tú a diario nos entregas para que nuestra vida se conduzca de la manera correcta. Que sigamos tu ejemplo, que nuestra mirada siempre esté puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos, dándote muchísimas gracias. Amén. Vamos a tener el tiempo de oración por los diezmos, por las ofrendas. Y por favor, usted donde está, si tiene sus diezmos ahí, su ofrenda, empúñelo y dígale: Señor, gracias por lo que has provisto para mí y para mi familia. Y de lo que tú me das, te devuelvo algo que te pertenece a ti. Y oramos, Señor, por cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Esperanza de Vida, Reconciliación y Restauración, para que tú proveas, sigas proveyendo para sus necesidades. Aquellos, Señor, que están pasando dificultades económicas, te ruego, Señor, que les proveas. Aquellos que tienen sus empleos, Señor, prospérales todos los días más. Señor, y que la iglesia siempre cuente con el sustento necesario que proviene de ti a través de cada uno de los hermanos, que entiende, Señor, que el ofrendar, el diezmar es una bendición. Oramos por cada uno de esos dineros que se van a recolectar para que tomen el destino que tú anhelas que tomen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a escuchar un momento los anuncios y recuerden que los días martes a las 9 de la mañana tenemos un tiempo de ayuno y oración y se realiza a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro servicio de mitad de semana, en el cual estamos aprendiendo acerca de la carta a los romanos. Así que por favor no se pierda ninguno de estos espacios. Y los viernes se reúne Juventud Viva. Muy bien, para que se animen esos chicos a asistir a esos encuentros donde se les enseñan muchas cosas a estos muchachos para que les sirva en su vida y se conozcan y aprendan que vivir la vida cristiana es vivir una vida llena de gozo, de paz, a pesar de muchas cosas que pueden sucedernos. Los sábados tenemos nuestro servicio familiar, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Este domingo, por todas las recomendaciones y por las restricciones dadas a través de la gobernación de Antioquia, vamos a trasladar este servicio de sábado para el día domingo a las 9 de la mañana. Va a ser el primer servicio y a las 10:30 de la mañana será el segundo servicio, para que por favor se vayan inscribiendo en la plataforma. Y todos los días a las 9 de la noche hay un tiempo de oración a las 9 de la noche por la plataforma Google Meet. Entonces, por favor, aquellos que tienen sus motivos de oración, háganoslos saber, por favor, a través de un mensaje de WhatsApp, de una llamada a los pastores, a Javier, al hermano Josías. Bueno, y estaremos orando por estas necesidades. Muy bien, vamos ahora a el tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Y recuerden que estamos hablando acerca de la carta
a los romanos, y una carta que es pura doctrina, una carta que nos enseña a nosotros cómo se debe vivir la vida cristiana. Y llegamos al capítulo 2 de esta carta, donde el tema que hoy nos convoca es el justo juicio de Dios. Hace 15 días estuvimos viendo un poco acerca de este capítulo 2, donde estuvimos hablando acerca de los Grammy, donde veíamos que el juicio de Dios, de alguna manera, aquellos que se han acercado a Él, se vive a través de la gracia y de la misericordia. Pero hoy quiero que, por favor, ahondemos un poco más en estos textos para que nos quede muy claro este capítulo 2 del libro de Romanos. Así que, por favor, abra su Biblia, abra su celular, su tablet, en el capítulo 2, versículo 1. Y hoy vamos a ver estos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje que nos va a acercar un poco más a entender lo que nos quería decir el apóstol Pablo a través de esta carta. Versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Versículo 2. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas. Y el verso 3 dice: pero tú que haces lo mismo, ¿cómo piensas que escaparás del justo juicio de Dios? Por tanto, tú como Él condenan a los demás. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de un hábito que normalmente asumimos los seres humanos, y es el levantar juicios ante lo que vemos normalmente en las demás personas. Y hablar de lo que nuestros ojos ven a veces es muy fácil, ¿cierto? Tenemos principios, tenemos valores y tenemos cada uno de nosotros un código moral. Y hablando del cristianismo, el código moral lo está determinando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos acciones que van en contra de ese código moral, nos podemos escandalizar y podemos decir: eso está mal. Y realmente lo que es malo, es malo. Pero el Señor nos está invitando a través de esta carta a que no asumamos nosotros el juicio. Podemos ver ejemplos, podemos ver acciones, podemos ver muchas cosas de otras personas, pero no tenemos por qué juzgarlo. Eso nos lo deja muy claro el Señor, que no entremos a pisar ese terreno del juicio que solamente le pertenece a Dios. Y aquí nos lo dice de una manera muy didáctica: pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios. Tanto tú como Él condenan a los demás. O sea, nos está diciendo el apóstol: tú te estás ubicando en la posición de Dios. Y quiero que lo pensemos por un instante. Cuando asumimos ese rol de jueces, nos estamos empoderando de la posición que solamente le pertenece al Señor. Y es un error gravísimo. Y es muy fácil, como les decía ahora, ver los defectos de los demás, ¿cierto? Pero ver los propios a veces nos cuesta mucho trabajo. Por eso el Señor Jesús decía: ¿tú crees que puedes quitar o ver la viga, la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero no alcanzas a ver la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo así? Hagamos un examen, revisémonos, seamos reflexivos cada uno de nosotros, hagamos un acto de contrición para que evaluemos cada uno de nuestros actos, que son el resultado de nuestros pensamientos. Así que, pensando
en cada una de esas palabras que nos dice el apóstol Pablo, nos vamos aterrizando un poquito en el cristianismo que debemos vivir. ¿Cómo así que aterrizándonos? Aterrizando, ubicándonos en la posición que debemos ocupar, no tocando el terreno que solamente le pertenece a Dios como juez justo, sino reconociendo que lo que vemos en otras personas que posiblemente nos escandaliza es lo que muchas veces empezamos a hacer nosotros. Y no lo alcanzamos a ver porque es más fácil ver los errores y los defectos de los demás. Vamos al versículo 4 que dice: esto sería aprovecharte de Dios. Si nosotros empezamos a juzgar, ¿cierto?, a señalar lo que los otros hacen, sería aprovecharnos de Dios, versículo 4, y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Claro, si nosotros pretendemos ocupar el lugar que le pertenece a Dios como juez, nos estamos aprovechando de su misericordia, nos estamos aprovechando de su bondad, que como lo veíamos hace 15 días, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, o en este caso procedamos al arrepentimiento. Claro, Dios no nos está a nosotros aniquilando al querer usurpar su posición de Dios y juez. No, Él lo que está haciendo es extendiendo todos los días esa misericordia, esa bondad. Así que si nosotros al analizarnos, al hacer ese acto reflexivo, ese acto de mirar nuestros errores, mirar nuestros pecados, mirarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hemos juzgado, ¿cierto?, y que hemos tratado de usurpar esa posición de jueces, ¿cierto? Créanme, solamente es por misericordia que seguimos nosotros con vida. Es por misericordia, por bondad de Dios, porque Él nos considera, porque Él nos comprende, porque Él entiende que nuestra naturaleza siempre es hacia juzgar a los demás. Pero el apóstol Pablo aquí le dedica varias líneas de su carta a este tema: no juzguen. Y creo que esto hace parte del eco que dejó las palabras del Señor Jesús cuando decía: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que juzgáis a otros, tú vas a ser juzgado. Sigue diciendo en el versículo 5: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día de juicio, cuando Dios se presente como juez justo. ¿Cómo así? Es una carta espectacular y en este lenguaje me encanta leerla. Si tu corazón se endurece, dice una porción de la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces nuestro corazón, ¿cierto?, nos pasa una mala jugada, nos hace una mala jugada, ¿cierto? Y es un corazón que, como ya lo hemos enseñado en algunas ocasiones, sufre un pequeño trastorno, y estamos hablando en términos espirituales, y se llama esclerocardia. ¿Cómo así? Es un corazón que está tan endurecido que no logra hacer su función, no logra bombear, no tiene vida. Así que tenemos que decirle: Señor, le pedimos que este corazón de piedra, este corazón que se ha venido endureciendo a través de muchas situaciones que me han pasado en la vida, vuelva a cobrar la vida que tú le das. Y que no sea un corazón esclerocárdico, sino que sea un corazón de carne, un corazón sensible, que en lugar de mirar y juzgar, ¿cierto?, tengamos el corazón de mirar, ¿cierto?, y dolernos, ¿cierto?, por el pecado que pueden cometer los otros, por los errores, por las malas decisiones, y en lugar de levantar juicios, ¿cierto?,
poder levantar una palabra de ánimo, una palabra que aporte para la reflexión, que aporte para el cambio. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar. Aquí el Señor es claro con estas palabras. Si se endurece y te niegas, el problema no es que esté endurecido el corazón, porque en algún momento de nuestras vidas nuestro corazón ha estado duro, ¿cierto? Pero lo interesante aquí, que nos lo deja claro el Señor a través de Pablo en esta carta, es que no nos neguemos a cambiar. No nos neguemos a dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es el mensaje que el Señor nos entrega en esta noche. Si tu corazón se endurece y te niegas, y qué bueno que hoy podamos nosotros darnos cuenta qué grado de dureza tiene nuestro corazón. No para echarnos a llorar, no para entristecernos y decir yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya no tengo oportunidad. Todo lo contrario, que nos demos cuenta el grado de dureza de nuestro corazón para decirle: Señor, este corazón duro, este corazón de piedra te lo entrego para que tú lo transformes y lo hagas un corazón de carne. Y dice: te estás preparando para ti mismo. Y aquí me parece muy interesante la utilización de esos términos que utiliza el apóstol Pablo, porque dice: te estás preparando para ti mismo un gran castigo. ¿Cómo así? El Señor no nos va a juzgar a nosotros solo por los actos que nosotros estamos cometiendo. Nuestra naturaleza tiende de continuo al mal, como lo dice la palabra, pero sí, ese juicio llega a nosotros porque nos negamos a cambiar. Y yo sé que el Señor todos los días abre un nuevo cielo, abre un nuevo día, y con él abre una nueva misericordia, y con ella una nueva oportunidad para que entremos en ese terreno, en ese espacio del querer cambiar, del decirle: Señor, es que mi vida quiero entregártela a ti, porque quiero que sea transformada, quiero que sea una vida tranquila, quiero que sea una vida con una nueva perspectiva de vida, y aparte de lo que yo hasta ahora he alcanzado a comprender. Te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como juez. Y aquí está hablando la palabra de Dios que cuando vino Jesucristo, ¿cierto?, en el año 0, llegó como cordero. Y llegó como cordero dispuesto a entregar su vida en sacrificio por la dureza de nuestro corazón. Vino dispuesto como cordero a ser sacrificado en una cruz, ¿cierto? Pero aquí está hablando de una segunda venida de nuestro Señor juez justo, donde ya no vendrá como cordero, ya vendrá como juez. Y qué bueno que cuando llegue ese momento nosotros podamos decir: yo te entregué mi vida. Es que he ocupado el rol que me corresponde como hombre, como mujer, como ser humano. He hecho lo que tú me has encomendado que hiciera, y mi corazón siempre ha estado dispuesto para el cambio. Unas veces se endurece por distintas situaciones, pero siempre está dispuesto a ser transformado por ti. Y llegamos aquí al versículo 6, donde dice: Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, porque es justo, porque Él es el único juez que es justo. Versículo 7: dará vida a quien haya seguido el camino de la gloria. Y quiero que notemos en este versículo 7 al 8 un gran contraste que encontramos, como dos rumbos, dos rutas de vida diferentes, donde en una de ellas nos encontramos, ¿cierto?, con unos resultados, y en la otra nos encontramos con los otros resultados. Versículo 7: dará vida eterna a quienes hayan seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en el hacer el bien.
Y esto me recuerda un texto muy bonito del libro de los Salmos, donde dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y algo que me parece espectacular de este versículo es que dice: el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. El que ande, el que transite por esa ruta de la perfección. ¿Cómo así? No está diciendo los perfectos, los que ya no tienen nada que cambiar, los que ya están con el halo, ¿cierto?, por su santidad. No, el que ande, el que tome la decisión de caminar por ese camino, ese le servirá. Dice: dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en el hacer el bien. Siendo constante. Entonces notemos algo. Uno es seguir el camino, ¿cierto? El camino que el Señor nos está entregando. Y segundo, ser constantes. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, a lo largo de la palabra de Dios se habla de la constancia, se habla del seguir, se habla del perseverar, se habla de la paciencia. Así que parte de ese mensaje que el Señor nos trae hoy es: sea constante, sea firme en la decisión, en la elección de vida que usted tomó con el cristianismo, siendo constante en el hacer el bien. Constante. Y no hay otra forma de hacer el bien sino estando con Jesús, porque el árbol bueno da buenos frutos, y cuando yo me acerco a un buen árbol, ese buen árbol me da sombra, ese buen árbol me cobija, ese buen árbol me protege, ¿cierto? Y cuando estamos pegados de él, pegados de la vid, como lo dice San Juan en su capítulo 15, estamos adheridos a esa vida, Cristo, entonces recibimos de él lo que necesitamos para hacer lo que él quiere que nosotros seamos. Y llegamos a este versículo 8, donde encontramos un gran contraste, y dice: y en cambio hará sentencia. Versículo 7: dará vida a aquellos que hayan seguido ese camino. Versículo 8: y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no hayan seguido la verdad. Ahí es donde radica el justo juicio de Dios, que somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión si caminar hacia el juicio que dará el Señor a aquellos que no han seguido. Y ese juicio es de una sentencia de reprobación. Ese juicio es un castigo eterno. Pero si seguimos el otro camino que el Señor nos plantea, nos ofrece y dice: yo te voy a ayudar a caminar en ese camino, tendremos vida eterna. Verso 8: y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no hayan seguido a la verdad. Este texto me recuerda palabras de Jesús cuando dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Seguir la verdad. Y aquí está diciendo: sino más bien la injusticia. Iglesia, es nuestra decisión qué es lo que queremos seguir. Es nuestra decisión hacia dónde vamos a inclinar la balanza de nuestra vida: hacia el camino de la verdad, hacia el camino de la justicia, o hacia el camino, ¿cierto?, que el Señor va a reprobar. Quise traer este texto también en la versión Reina Valera del 60, donde dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y miren que quiero hacerles un pequeño paralelo con relación a dos palabras que me llaman la atención. Aquí en el versículo 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, habla de: para quienes no han seguido
la verdad. Y en la versión Reina Valera dice: y a los que son contenciosos y no obedecen, en lugar de utilizar la palabra seguir, está empleando la palabra obedecer. Cuando yo estoy siguiendo, es porque estoy obedeciendo a esa voz. Obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Iglesia, quiero preguntarles hoy: ¿cómo estamos nosotros de obediencia con relación a Dios, con relación al Señor? ¿Cómo está ese grado de obediencia? ¿Cómo está ese grado de aceptación a la voluntad de Dios? Y creo que esto es un tema demasiado interesante, porque muchas veces no aceptamos lo que el Señor tiene para nosotros, y por eso es que nos desviamos de su voluntad y no obedecemos. Tenemos que aceptarlo. Por eso, cuando hablamos en términos de psicología y alguien tiene una pérdida de un familiar y está haciendo un duelo, ¿cierto? No hay otra forma de salir de ese estado depresivo si no hay una aceptación. Entonces está la madre que pierde a su hijo y dice: yo no acepto que mi hijo se haya muerto. Es muy difícil que salga de ese estado de depresión, de ansiedad, si no llega el momento en que él acepta que su hijo ya no va a estar y que solo va a quedar en su recuerdo, en su corazón. Así que, iglesia, pensemos hoy cómo está nuestro grado de aceptación a la voluntad de Dios. Y sí, suena muy bonito que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando realmente no nos agrada a nosotros, claro, es buena para Dios, es agradable para Dios, es perfecta en términos de Dios. Pero si yo no acepto esos términos de Dios en mi vida, estoy en un gran problema, porque no estoy aceptando. Entonces no hay forma de salir de ese estado ansioso donde yo estoy haciendo repulsa, donde yo estoy peleando contra la voluntad de Dios, porque sí, yo quiero seguirlo y sé que lo debo amar y sé que lo debo obedecer, pero lo que me está diciendo, lo que está planteando en mi vida no es lo que yo quiero, no es mi perspectiva de vida. Entonces hay un grado de frustración inmenso de acuerdo a mi realidad con la expectativa de vida que yo tengo. Iglesia, creo que debemos ser muy realistas, y si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, tiene que seguir el paquete completo. Verso 9: habrá sufrimientos y angustia para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, para el judío y también para el griego. Y aquí había una pelea constante, ¿cierto?, entre esas corrientes religiosas de esa época, porque los judíos pretendían ser ya salvos solo por el hecho de ser judíos. Pero aquí está el Señor diciendo: no, para el judío también hay juicio y él tiene que creer, y él me tiene que amar, él me tiene que obedecer. Así que si de pronto usted nació en una familia cristiana, es hijo de pastores, ¿cierto?, y toda la vida desde pequeñito se ha levantado en este ambiente, no crea que por haberse levantado en un ambiente cristiano ya tiene todas las de ganar. No, usted también tiene que hacer ese trabajo de entregar su voluntad. Usted tiene que hacer ese trabajo de tomar la decisión de seguir por el camino de la justicia, por el camino de la obediencia al Señor. Verso 10: la gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien. Y los que han hecho el bien no son los perfectos, como lo hablábamos ahora del Salmo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y aquí está diciendo: para todos los que han hecho el bien.
Y nosotros hacemos el bien cuando el Señor nos ve a través de la sangre que nosotros hemos aceptado de Jesucristo. En primer lugar para el judío y también para el griego. Y verso 11, porque Dios no hace distinción de personas. Aquí está para aquellos que dicen: no, es que Dios se ensañó conmigo, es que Dios se olvidó de mí. No, Dios no hace eso, porque Dios es justo, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Aquí nos queda, iglesia, un gran reto para nosotros. Nos queda el reto de decidir cambiar nuestra vida y seguir la obediencia y seguir el camino de la verdad, o creer que estamos en ese camino y hacer repulsa a la voluntad de Dios, pero ahí nos estamos dando cuenta que ese camino no lo estamos tomando en serio. Quiero invitarlos para que cerremos nuestros ojos y le digamos: Señor, yo quiero andar en tu camino, quiero ser coherente con la decisión que he tomado. Vamos a orar. Señor, hoy una vez más te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias porque eres claro con nosotros y no dejas solo a interpretaciones tu palabra, porque hasta un niño la puede entender. Gracias porque en esta palabra dice que no hay excusa, Señor, para ninguno de nosotros, porque tú eres justo. Gracias porque hoy nos invitas a mantenernos firmes y constantes en el camino, Señor, de la verdad, en el camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Una vez más te pedimos que nos perdones por cada vez que nos hemos alejado, nos ausentamos, Señor, de ese camino tan lindo. Y te pedimos que podamos mantener nuestra firmeza, sabiendo que podemos crecer en ti, y el crecer en ti trae para nosotros muchísima bendición. Que otros puedan ver en nuestro testimonio, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, lo bueno que tú eres, Señor, y que aprendan de alguna manera a conocer ese camino a través del camino que nosotros estamos caminando. Oramos dándote muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Dios les bendiga, una feliz noche. Y recuerden, próximo domingo 9 de la mañana y 10:30 de la mañana. Bendiciones.